Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video tutorial. Mi nombre es Carlos Arturo y el día de hoy en Falcon Masters te vamos a estar enseñando cómo puedes agregar partículas animadas a tu página web, como las que estás viendo en pantalla, y que van a permitir que tu página web se vea más llena de vida, se vea dinámica y se vea mucho mejor. Así que bueno, este es un tutorial que estoy haciendo como una pequeña actualización a un video que ya es un poquito viejo, ya tiene bastantes años, en el cual enseñé cómo trabajar con estas partículas. Sin embargo, muchos usuarios me han estado pidiendo que por favor actualice este video porque las partículas que enseñé en ese entonces ya eran un poquito viejas y ahora tenemos muchas novedades más. Así que en este video te voy a estar enseñando cómo implementarlas en tu página web y todas las opciones que tienes para que tú les des el diseño que tú quieras. Así que bien, pues sin más que decir, como siempre, dale manita arriba al video, suscríbete si no lo has hecho y comencemos. Entonces, para este video tutorial vamos a estar simulando que queremos agregar unas partículas para una página web, supongamos de hackers. Porque bueno, cuando yo hice el video de las partículas también puse el ejemplo de qué pasa si quería agregar estas partículas a un sitio pues de hacking. Entonces vamos a tomar este ejemplo. Esta página web no la vamos a estar construyendo en el video porque es una página web realmente muy básica, pero sí que te voy a dejar el código que sería la base, que sería esto, para que tú lo descargues, puedas editarlo como tú quieras y además puedas practicar agregando las partículas que vamos a estar viendo en el video. Entonces, para descargar la base lo único que tienes que hacer es irte al repositorio que vas a tener en la descripción del video. Simplemente te vas a ir aquí a donde dice branch y vas a buscar código base. Una vez que estás aquí, aquí tienes todos los archivos y carpetas del proyecto. Simplemente presionas en clonar y descargas lo que será el archivo zip. El archivo zip va a contener lo que son todas estas carpetas para que tú puedas tener tu sitio y puedas practicar con estas partículas. Si tú abres tu sitio, lo único que te va a abrir sería esto que tenemos aquí. Entonces la tarea que vas a tener para este video va a ser que tú mismo implementes las partículas que vamos a estar viendo durante este capítulo. Así que bueno, vamos a empezar. En este capítulo que yo había enseñado hace muchos años, enseñé cómo trabajar con estas partículas, pero muchos usuarios tienen dudas y es que ahora tenemos varias librerías de partículas. Entonces nosotros vamos a estar utilizando esta en particular, que se llama Particle.js, y lo que nos va a permitir es crear estas partículas, pero que nos dan más opciones a diferencia de las otras librerías. Por ejemplo, en la página de inicio tenemos estas que están aquí, pero nosotros podríamos cambiar a lo que sería un ejemplo de NASA, por ejemplo, y aquí puedes ver que las partículas cambian un poquito y ahora tenemos estos pequeños puntitos que parecen como si fueran estrellas y queda bastante bien. Entonces las partículas no necesariamente se tienen que ver así. En este caso las vamos a estar trabajando de esta forma, bueno, para que quede un poquito mejor con la temática de hackers de nuestra página web, pero puedes trabajarlas de varias formas. Por ejemplo, aquí tenemos otra opción donde tenemos estas partículas que son unos polígonos que se van moviendo en la página. Después tenemos una partícula que va a simular nieve de nuestro sitio web. Esto puede ser un efecto genial para agregar a tu sitio web, por ejemplo, en Navidad. Y bueno, por último tenemos también lo que sería el efecto de estrellas para el Nyan Cat. Entonces, como puedes ver, se pueden hacer muchas cosas con estas partículas. En este caso, como puedes ver, van muy rápido, pero lo que son estrellitas que van de la derecha hacia la izquierda. Entonces lo que vamos a estar haciendo para trabajar con esta librería es que nos vamos a ir a esta página que vas a tener en los recursos del video. Me voy a ir a lo que será el ejemplo default, que sería este. Y lo primero que vamos a necesitar hacer es descargar la librería como tal. ¿Esto cómo la descargas? Puedes descargarla de dos formas. La primera sería mediante la página de GitHub y otra mediante este enlace de descarga que te va a dejar un archivo zip. En este caso yo lo que voy a hacer para que tú lo entiendas un poco mejor es que voy a presionar en este enlace de GitHub que te va a enviar al repositorio donde tiene la librería. Y aquí tienes toda la documentación, por cierto, de cómo se utiliza. Por ejemplo, aquí te dice que vas a necesitar agregar un div con el ID de Particles.js y simplemente agregar tus partículas. Y así de simple ya vas a empezar a trabajar con ellas. Ya después te muestra algunas otras opciones que van a ser muy importantes, que son las opciones de configuración. Por ejemplo, cuántas partículas tú quieres que tengas en tu página, qué tamaño, qué animación y bueno, un montón de cosas que ya te voy a estar explicando.
tienes todas estas opciones y aquí las tienes un poquito más explicadas. Pero a nosotros lo que nos interesa es irnos al final de la página y vamos a buscar esta sección donde dice Hosting CDN y vamos a darle un clic aquí. Esto nos va a abrir una nueva pestaña o una nueva ventana en la cual vamos a tener estos archivos CDN de las partículas. Lo único que tienes que hacer es identificar este de partículas.min.js y simplemente le vas a dar en copiar a lo que sería el clipboard. Puedes copiar la dirección o el código HTML. Así que voy a copiar el código HTML y ya lo puedo pegar en mi página web. ¿Dónde lo voy a pegar? Bueno, pues voy a abrir mi sitio web. Aquí tendría lo que será el archivo HTML de los archivos que ya te dije que descargaras. Y entonces en nuestro archivo HTML ya tenemos toda esta estructura que creamos para que tú la puedas utilizar. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al final del documento. Y aquí incluso te pusimos un comentario que es donde vas a pegar este código de las partículas, que sería esto que tenemos aquí. Lo importante que necesitamos hacer es relacionar nuestro archivo de partículas en esta parte para que nuestra página web ya las puede cargar. Ahora, aquí una nota muy importante y es que esta página web no te funcionaría sin internet porque las partículas las estamos trayendo desde esta dirección. Si tú las quieres descargar, entonces lo que tienes que hacer es regresar a la página de partículas y presionar en descargar. Esto te va a dar un archivo zip, el cual simplemente lo guardas. Y una vez que tienes tu archivo descargado, simplemente vas a acceder a él. Tenemos después esta carpeta y tenemos aquí el archivo de particles.min.js. Este es el que nos interesa. Este es el mismo que este otro. La diferencia es que el min está minificado y por lo tanto, como puedes ver, pesa menos. Entonces este archivo lo voy a arrastrar a mi carpeta de partículas para extraerlo y tenerlo aquí. Y simplemente lo voy a poner dentro de mi carpeta JS para mis archivos de JavaScript. Y ahora lo que podría hacer es que en vez de relacionarlo mediante esta dirección, ahora le puedo decir que acceda a la carpeta de JS y después que acceda a este archivo de partículas de esta forma. Y esto es lo único que necesitamos hacer para agregar las partículas. Ahora, esto es para agregar la librería. Después lo que tenemos que hacer es irnos al inicio de nuestro documento en donde tenemos la etiqueta de body y vamos a agregar un div al cual le vamos a poner un ID. Este ID va a ser particles-js y de esta forma ahorita con JavaScript le vamos a decir que dentro de este div queremos poner nuestras partículas. Ahora, una cosa muy importante, si tú quieres que tus partículas queden a página completa, como en este ejemplo, y queden de fondo, lo que tienes que hacer es aplicarle a lo que sería este contenedor unos estilos CSS. Nosotros en esta práctica que ya te estamos dando también ya lo hicimos. Si tenemos los estilos CSS y nos vamos aquí, tenemos todos los estilos, pero los que nos interesan son estos que tenemos aquí. Como puedes ver, estamos accediendo al div que acabamos de crear justamente aquí, este que tenemos aquí. Y le decimos que tenga un alto del 100% del alto de la ventana, el 100% del ancho y le vamos a poner que tenga una posición fija. Esto es muy importante para que quede fijo en pantalla y quede de fondo. Y por último le vamos a poner un z-index de -1. Ahora lo que va a ser importante sería que también el contenedor de tu contenido, por ejemplo aquí como puedes ver lo pusimos con un borde gris. Todo esto va a ser nuestro contenido de nuestra página. Si queremos que este contenido quede arriba de las partículas, va a ser muy importante que le pongas un position relative y le pongas un z-index con algún valor, como en este caso 99. De esta forma el z-index va a ser mayor que el de las partículas y por lo tanto las partículas van a quedar debajo. Pero esto es muy importante, que no se te olvide. De otra forma, tus partículas es posible que queden arriba de tu contenido. Y bueno, esto es lo único que necesitamos saber de CSS. Ya después aquí tenemos más estilos, pero bueno, no voy a entrar mucho en detalle porque solamente son estilos de la página que tenemos. Así que lo voy a cerrar y de hecho en nuestro código HTML tampoco vamos a estar haciendo mucho más. Lo que vamos a estar haciendo ahora es que si aquí voy a mi página, que será el ejemplo, y actualizo, lo que va a suceder es que ya tenemos nuestras partículas agregadas, pero de momento todavía no las estamos ejecutando, solamente agregamos la librería. Entonces para ejecutarlas, lo que vamos a hacer, y por cierto estos enlaces ya los voy a cerrar,
Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir una vez más a la página de partículas y simplemente vamos a irnos a este menú que tenemos a la derecha. Es posible que te aparezca minificado de esta forma. Simplemente le das en abrir controles y aquí vas a tener esta opción que lo que te va a permitir es descargar un archivo JSON que contiene toda la configuración para agregar las partículas como nosotros las tenemos aquí. Así que simplemente vas a darle un clic aquí y vas a guardar este archivo de JSON. Este archivo de JSON, una vez que lo descargas, te va a aparecer de esta forma. Así es como te va a aparecer. Lo único que tienes que hacer es ponerlo dentro de tu carpeta JS y lo vamos a abrir en nuestro editor de código. Así que simplemente lo voy a arrastrar y lo voy a abrir aquí. Y ya lo tenemos. Y aquí tenemos lo que sería un JSON, que básicamente es un objeto de JavaScript, que va a contener todas las opciones de nuestras partículas. Aquí tenemos lo que sería el número de partículas que queremos que tenga, el color que queremos que vaya a tener, qué forma queremos, y bueno, tenemos un montón de opciones más. Todas estas opciones las tenemos que importar en nuestra página. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero que nada tenemos que agregar un archivo de JavaScript de nuestra página para ejecutar las partículas, porque de momento las estamos cargando, pero no las estamos activando todavía. Entonces para ello voy a agregar un nuevo documento y lo voy a guardar dentro de mi carpeta de partículas, dentro de la carpeta JS, y yo aquí le voy a llamar app.js, aunque le puedes llamar como tú quieras. Lo importante sería la extensión que vamos a poner. Después lo que tenemos que hacer es acceder a una función que se llama particles JS. Esta es una función, por lo tanto lleva paréntesis y dentro le vamos a pasar un argumento que va a ser un objeto. Este objeto es básicamente lo que nosotros acabamos de descargar, que sería este archivo que contiene todas las opciones. Así que lo que voy a hacer es que voy a darle clic derecho, voy a seleccionar todo. Bueno, de hecho no me deja aquí seleccionar todo, pero voy a presionar control A. Y con control A selecciono todo el texto, lo voy a copiar con control C, me voy a ir a lo que sería mi app.js y lo que voy a hacer es que aquí voy a dar un enter y voy a pegar. Y te tiene que quedar de esta forma. Es muy importante que te quede al inicio lo que sería esta llave de apertura y al final de tu código la llave de cierre. Es muy importante que tengas esta estructura para que no te dé ningún error. Y de esta forma nosotros ya tenemos todas las partículas activadas. Ya nada más nos falta un paso muy importante y es que tenemos que irnos a nuestro archivo HTML y tenemos que cargar este archivo de app. Así que simplemente aquí voy a agregar otra etiqueta de script y lo que voy a hacer es que le voy a decir quiero acceder a la carpeta JS y al archivo de app.js. Perfecto. Ahora sí, si voy a mi página, que sería esta, y actualizo, vas a poder ver cómo ya tenemos estas partículas agregadas. Estupendo. Ahora vamos a ver qué son todas estas opciones que vamos a tener aquí, porque tú las puedes modificar. Entonces en nuestro archivo de app.js tenemos todas las propiedades, que son las configuraciones. Por ejemplo, tenemos la de partículas y dentro tenemos la de el número, tenemos el color, tenemos la forma, que sería todo esto. Dentro de la forma tenemos si queremos trabajar con polígonos, imágenes y demás. Entonces vamos a verla. Por ejemplo, lo único que tendrías que hacer es editar los valores, pero edítalos con cuidado. Yo te recomiendo que primero veas lo que yo hago en el video y luego tú ya lo pruebes, porque hay algunas veces en las cuales si editas un valor y agregas, por ejemplo, muchas partículas, tu navegador no va a soportar tantas partículas, tu página se va a hacer lenta y es posible que te crashee el navegador. Incluso si tienes una computadora con no muchos recursos, también puede ser que se reinicie o le pueda pasar algo. Entonces, primero ve qué es lo que yo estoy haciendo. Así que, como primer ejemplo, vamos a modificar el valor de las partículas. Por defecto lo tenemos en 80. ¿Qué pasa si lo cambio, por ejemplo, a 200? Voy a actualizar y quiero que veas cómo ahora tenemos un montón de partículas. Y las partículas, quiero que veas, muy importante, son los puntitos que tenemos. Las líneas no son las partículas. Las líneas las podemos agregar o quitar y esto lo vamos a estar haciendo aquí debajo. Así que si bajo, tenemos esta parte de line linked y yo aquí tengo el valor de verdadero, pero si lo cambio a falso, si guardo y actualizo, como puedes ver, las partículas solamente son estos puntitos que tenemos en pantalla.
Entonces, para mostrarte un poquito mejor los ejemplos de qué hace cada una de estas propiedades, o la mayoría, lo que voy a hacer es que me voy a ir a la página de partículas y aquí tenemos un editor en el cual podemos jugar con todos estos valores. Por ejemplo, vamos a abrir la parte de partículas, vamos a irnos aquí a número y aquí podemos modificar los números. Ahora, aquí también ten cuidado, no vayas a poner muchos valores o no vayas a poner muchas partículas porque el navegador se te puede hacer lento. Incluso aquí a la izquierda tenemos un contador de frames por segundo. Este contador va de 0 a 61. En el caso de que tus frames por segundo sean menores a 60, significa que tu página web ya empieza a ser un poquito pesada. Entonces tenemos que intentar que este numerito sea 60 la mayoría del tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que tenemos 78 partículas cargadas en pantalla. Si doy clic, empiezo a agregar más. Esto es una función que tenemos y que ahorita te voy a mostrar. Aquí no las muestra, pero si agrego muchas, el rendimiento puede empezar a ser más malo. Depende de tu computadora. Entonces, vamos a ver. Primero tenemos este valor que nos permite modificar cuántas partículas queremos. Por ejemplo, si le pongo 10, quiero que veas cómo hay muy poquitas partículas. Incluso en el video casi no se alcanzan a ver porque además son puntitos muy pequeños. Si doy clic, bueno, ya empiezo a agregar más. Pero lo ideal sería que tú agregues un valor de, por ejemplo, entre 50, que serían poquitas, a supongamos 200, que ya son bastantes. Un valor más grande a este número no te recomiendo porque tu sitio web se va a hacer lento. Después tenemos otras opciones como la densidad. Esta opción no sabría decirte exactamente qué es lo que hace. Yo te recomiendo que por defecto la dejes activada. Y aquí también tenemos esta opción de 800. Me parece que esta opción del valor de densidad va relacionada con esta de aquí arriba. Y si es así, lo que me parece es que le vamos a decir cuántas partículas, que en este caso tenemos 200, cuántas queremos que se encuentren dentro de un área de 800 píxeles. Entonces no estoy muy seguro de esto, pero bueno, me parece que esto es lo que tenemos. Si por ejemplo le cambio a 100, quiero que veas cómo en un área de 100 píxeles tenemos un montón de partículas. Y también quiero que veas cómo a la izquierda nos aparece que tenemos 2 frames por segundo. Entonces yo tengo una computadora que es un poquito poderosa, pero si tú haces esto en tu computadora y no tienes muchos recursos, seguramente ahora mismo te crashó el navegador. Así que ten cuidado con esto. Aquí por ejemplo lo voy a regresar el valor a 800 y ahí está. Todo vuelve a la normalidad. Después tenemos la parte del color y aquí vamos a cambiar el color de lo que sería la partícula. Recuerda que la partícula son los puntitos y de hecho si no lo puedes ver, vamos a ir aquí a donde dice Size y aquí podemos cambiarle el tamaño. Por ejemplo, si queremos que la partícula sea de 10 píxeles de tamaño, le ponemos 10 y ahí lo tenemos. También tenemos esta opción si queremos activar que hay algunas partículas con un tamaño aleatorio. Si yo quiero que todas mis partículas tengan 10 píxeles, puedo desactivar esta opción y nos quedaría de esta forma. En este caso la voy a activar. Ahorita vamos a regresar a ver más opciones de aquí. De momento, bueno, estábamos en el color. Aquí lo puedes cambiar si es que tú quieres. De hecho, lo que voy a hacer es para simular un poquito la página que aquí tenemos. Voy a irme al final, aquí donde dice Page Background, y le voy a cambiar por un color negro. Después el color de las partículas voy a seleccionar un verde más o menos para que nos quede de esta forma. Perfecto. Entonces tenemos el color, tenemos la forma, que esto es muy importante. Primero tenemos el tipo, podemos trabajar con círculo, podemos trabajar con edge, que sería un cuadradito, podemos trabajar con triángulos y de hecho para que lo veas mejor voy a hacer todavía más grande las partículas. Tenemos triángulos, tenemos polígonos y si trabajamos con polígonos, ahorita vamos a poder cambiarle cuántos lados queremos que tenga el polígono. Podemos trabajar con estrellas y por último podremos trabajar con imágenes. Con imágenes no te lo muestro ahorita en este ejemplo de aquí, ahorita te lo muestro más adelante porque me parece que la imagen de aquí no cargaba. Entonces tenemos esta parte, después tenemos el stroke, que sería el borde de nuestra partícula. Por ejemplo, le voy a poner un color blanco, de momento lo tenemos con 0, pero le voy a poner un borde de 2 y quiero que veas cómo cada partícula tiene un borde de 2 píxeles de color blanco. De momento a mí no me gusta, así que lo voy a dejar en 0 porque me parece que se ve feo. Después tenemos la parte de polígono, en la cual simplemente podemos establecer cuántos lados queremos que tenga el polígono en caso de que hayamos establecido aquí las opciones.
Después tenemos la parte de imagen y es que aquí podemos establecer qué imagen queremos que tenga y qué tamaño queremos que tenga en cada partícula. La imagen lo que va a hacer es que va a cargar en cada una de las partículas. De momento, bueno, no voy a agregar la imagen, así que lo voy a dejar aquí. Toda esta parte ya la voy a cerrar porque de momento no me interesa. Tenemos la parte de size y aquí tenemos el valor de anim donde podemos establecer si queremos animar las partículas. Por defecto está deshabilitado, pero si le doy un clic, quiero que veas cómo ahora las partículas cambian de tamaño. Lo que nos permite es animar el tamaño de esta forma. Aquí podemos controlar la velocidad. Entre más grande el valor, pues obviamente más. Por ejemplo, 80. Quiero que veas cómo crecen y se hacen pequeñitas muy rápido. Si quieres que sea un valor más pequeño, le puedes poner 20 o le puedes poner 10. Y bueno, cambian de tamaño un poquito más lento. Aquí le podemos poner el tamaño mínimo de la partícula. Por ejemplo, si yo quiero que el tamaño mínimo sea de 5 píxeles, aquí lo pongo. Y el tamaño máximo sería de 20. También podemos establecer si haya un valor random entre las partículas. Perfecto. Lo voy a dejar activado y ahí está. Y tenemos aquí lo del tamaño, ya lo vimos, así que lo voy a ocultar. De hecho, aquí lo de forma también y color también. Vamos a ver la opacidad. Aquí en la opacidad podemos cambiarle qué tan opaco queremos que sea la partícula. Por ejemplo, si le pongo el valor máximo de 1, la partícula todo el tiempo va a tener una opacidad completa. Pero si le pongo una opacidad, por ejemplo, de 0.2, va a tener el 20% de opacidad. Y nosotros podemos animar también la opacidad aquí en esta opción. Simplemente la activamos y entonces quiero que veas cómo tenemos la velocidad. Tenemos la opacidad mínima y la opacidad máxima sería esta. Por ejemplo, la opacidad máxima vamos a ponerle 0.5 y entonces quiero que veas cómo nuestras partículas cambian de opacidad, parece que prenden y apagan. A mí en lo personal no me gusta, así que lo voy a desactivar. Y después tenemos la parte de las líneas que tenemos aquí. Estas líneas ya te comenté que son opcionales. Si tú las quitas aquí, solamente tendrías las partículas, pero si las pones, aquí están. Tenemos este valor de distance, que es muy importante, y esto es lo que nos va a permitir definir qué tamaño máximo queremos que tengan nuestras líneas. Por ejemplo, tiene 150 y esto lo que nos va a permitir es que si entre una partícula y otra hay 150 píxeles de tamaño, entonces va a dibujar una línea, pero si no, entonces no la va a dibujar. Quiero que veas, si yo aquí le pongo 0, no va a haber ninguna línea. Si le pongo un valor como 50, quiero que veas cómo hay líneas muy pequeñitas. Y de hecho, para que lo veas mejor en el video, le voy a decir que la opacidad de la línea sea de 1. Y quiero que el ancho sea de 2, por ejemplo. Aquí podemos modificar el ancho. Y entonces quiero que veas cómo hay líneas muy pequeñitas, porque le estamos diciendo que la línea tiene que tener un ancho máximo de 50. Pero si yo le cambio el valor, por ejemplo, por 200, vamos a tener un montón de líneas. Entonces yo te recomiendo que juegues con un valor entre 100 y, bueno, entre 50 y 100 más o menos para que se vean mejor. Y obviamente también aquí puedes jugar con los valores. Por ejemplo, voy a intentar seleccionar un verde. Voy a cambiarle el ancho por un píxel y la opacidad por 0.5. Le voy a poner a lo mejor aquí un poquito más, 150. Ahí está. A mí me parece que queda un poquito mejor nuestras líneas. A lo mejor la opacidad no me gusta mucho. Ahí está, queda mejor. Entonces, como puedes ver, esto se trata de que tú juegues con todos estos valores. Y esto es para las líneas. Después tenemos la parte de Move, que lo que nos permite es que podemos deshabilitar si las partículas queremos que se muevan o no. En este caso, si la desactivamos, no se mueven. Si la activamos, se van a mover. Y tenemos la dirección. En este caso tenemos que se muevan pues de forma aleatoria, pero podemos ponerle que las partículas se muevan de abajo hacia arriba, que se muevan de abajo, bueno, más bien de arriba hacia la derecha, hacia la esquina derecha y luego hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha, luego hacia abajo a la derecha y bueno, tenemos todas estas opciones. Por defecto a mí me gusta más la de Known, así que bueno, tú puedes escoger. También tenemos Random, que modifica un poquito cómo se mueven estas líneas, así que bueno, tú también la puedes activar. Yo no veo mucha diferencia, así que la voy a desactivar. Tenemos Straight y esto es importante si queremos
que nuestras líneas y todas nuestras partículas no se muevan, pero las partículas quiero que veas como si crecen de tamaño. Y además tengo este efecto con el cursor en el cual puedo mover las partículas. Entonces, si tú quieres que las partículas prendan y apagan, simplemente activas esta opción de Straight. Yo en este caso la voy a desactivar para que todo regrese a la normalidad. Y aquí tenemos la animación de las partículas. Por ejemplo, tiene un tamaño de 6. Vamos a ponerle un 20 y quiero que veas cómo las partículas van mucho más rápido. Pero bueno, le voy a poner un valor de 3 y van un poquito más lento. Me gusta un poquito más cómo se ve así. Después tenemos el modo en que salen las partículas. Por defecto tenemos el modo out y esto lo que va a hacer es que, de hecho, lo que voy a hacer es que me voy a ir a Interactivity, on hover y lo voy a desactivar. Esto es para que cuando pase el cursor no se muevan. Pero ahora sí, regresando al tema, estábamos en el modo de salida. Quiero que veas alguna partícula, por ejemplo esta de aquí. Quiero que veas cómo llega al final de la pantalla y sale. Pero nosotros si lo cambiamos por bounce, lo que va a pasar es que las partículas rebotan. Quiero que veas esta, quiero que veas cómo rebotó. Esta otra partícula que va hacia arriba, quiero que veas cómo rebota. Entonces tenemos este efecto de rebote. Puedes seleccionar cualquiera de los dos que te guste. Tenemos este otro valor que tampoco tengo idea de qué signifique, pero bueno, aquí lo tenemos. Y por último, si queremos rotar las partículas, yo prefiero no hacerlo porque bueno, queda mejor así, pero también tenemos esta opción. Y ahora sí, ya por último tenemos la parte de interactividad, que es cuando pasamos el cursor y cuando damos clic. Por defecto está activado y lo que hace es que cuando paso el cursor se mueven las partículas, ¿vale? Podemos cambiar esto, podemos darle en modo graph y esto lo que va a hacer es que nos aparece estas líneas donde está agregando las líneas a todas las partículas cercanas, ¿vale? Esto es lo que nos permite hacer. Después tenemos bubble, que lo que nos permite es hacer un poco más grandes las partículas y les pone una opacidad completa. Y por último tenemos repulse, que lo que nos permite es esto, repelerlas, es decir, las avienta para todos lados. A mí en lo personal no me gusta que tenga efecto, pero tú lo puedes agregar si es que tú quieres. Y tenemos lo mismo para el clic. Cuando yo doy un clic, quiero que veas cómo agrega partículas. Si tú no quieres esto, lo puedes desactivar también para que si dan clics no pase nada. También podemos hacerle que las partículas las elimine cuando dan un clic. Entonces doy clic y me va eliminando partículas al azar hasta que va a llegar un punto en el cual no voy a tener partículas. Obviamente tengo muchas, tendría que dar muchos clics, pero como puedes ver cada vez tenemos menos partículas en pantalla porque estoy spameando el clic. Tenemos también el de bubble, que lo que nos permite es que si doy un clic, las partículas van a crecer y después se van a hacer un poquito más pequeñitas. Y por último tenemos el de repulse. Si yo le doy un clic, lo que voy a hacer es que las partículas me las va a esparcir. Por defecto no me gusta tampoco activar este modo, así que lo desactivo. Después tenemos algunos modos que también podemos modificar, y es que si por ejemplo yo aquí en el on click, si le pongo el push, si le doy un clic, recuerda, bueno, y si lo activo, si doy un clic quiero que veas cómo me pone las partículas. Si quiero editar eso, me voy aquí a push y aquí debería poder editar esta sección. Lo que pasa es que me parece que estas secciones no están. No, para push y remove no hay, pero para repulse sí que hay. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle repulse y aquí tenemos la distancia. Por ejemplo, voy a poner una distancia un poquito más pequeña, unos 66, y si doy un clic, bueno, sucede algo raro, la verdad no tengo idea que sirva. Estas opciones no sabré decirte muy bien para qué sirven, pero bueno, tenemos estos modos. De momento no les voy a hacer caso porque desconozco para qué sirven, pero con todo lo que ya vimos podemos hacer lo que sería nuestra página de las partículas. Entonces, supongamos que tú ya agregaste las partículas como tú quieres. ¿Cómo las puedes poner en tu sitio web? Bueno, pues todas estas propiedades que vimos son los valores que tú puedes poner aquí en tu archivo de app.js. Por ejemplo, aquí tenemos las líneas y lo tenemos en false. Entonces, en mi página, recuerda, tenemos las líneas desactivadas, pero si me voy a true, voy a activar las líneas. Después aquí tenemos la distancia de las líneas, el color, la opacidad, el ancho y básicamente todos los valores que yo te acabo de mostrar aquí.
Entonces simplemente es cosa de que tú los pases a mano de uno en uno si es que tú quieres, o lo que puedes hacer es programar tus partículas como tú quieras aquí y simplemente presionar en este botón de descargar configuración. Simplemente lo vas a guardar y una vez que lo descargas te va a quedar aquí. Este archivo, bueno, me quedó aquí con un paréntesis y un 2, lo voy a dejar así. Le voy a poner partículas, por ejemplo, vamos a ponerle ejemplo.json. Lo voy a abrir en mi editor de código. Y lo único que tienes que hacer, recuerda, es copiar todo. En este caso con control A selecciono todo. Luego control C para copiar. Me voy a ir a mi archivo de app.js. Voy a dejar solamente este código. Y lo único que tienes que hacer es el código del ejemplo que descargaste. Simplemente pegarlo. Y entonces vas a guardar. Te vas a ir a tu página. Vas a actualizar y ya tienes tus partículas en tu página. Y así es como puedes trabajar. Ya por último lo que voy a hacer es que te voy a mostrar el ejemplo de cómo es que se ve con imágenes, que esta es otra forma que tenemos de trabajar. Entonces este que tenemos aquí es otro ejemplo donde las partículas las estamos trabajando con imágenes y las imágenes van cayendo de arriba a abajo. Entonces este es otro efecto que nos pareció interesante y que bueno, tú puedes aplicar. En caso de que lo quieras aplicar, lo que tienes que hacer es que en tu archivo de app, lo único que tienes que hacer es buscar aquí donde dice forma y cambiarle el tipo. Se lo vas a cambiar de circle por image, porque queremos trabajar con una imagen. ¿Y qué imagen queremos tener? Pues aquí la vamos a poner. En este caso se encuentra dentro de imágenes, entonces imagen, y se llama nuestra imagen cb.png. Así que simplemente voy a pegar el nombre y nos queda de esta forma. Así que voy a ir a mi práctica. Voy a actualizar y aquí tenemos nuestras partículas. Lo que pasa es que bueno, tienen las líneas, tienen los colores y todo lo que ya configuramos. Simplemente es cosa de que tú configures tu archivo de app.js para que te quede mejor. En este caso no me gustó tanto por las líneas, así que voy a regresar a los circulitos. Pero bueno, como puedes ver, las partículas las puedes personalizar para hacer todos los efectos que tú quieras. Así que bien, pues hasta aquí este video tutorial, espero que te haya gustado. Es un tutorial pues pequeñito, bastante genial, que puedes aplicar a tus sitios web bastante fácil. Espero que le saques provecho, que hagas páginas geniales como siempre. Y bueno, si te gustó el video dale manita arriba, suscríbete y sin más que decir, nos vemos en la siguiente.